caso la disolución automática del artículo 99, que se produjo en la primavera del año 2016, no había transcurrido un año desde el anterior. El anterior se había producido a finales del año 2015, habiendo sido las elecciones en diciembre de 2015. Quiero decir que en ese caso no rige la regla de que tenga que transcurrir un año. En todos los demás casos sí que rige esa regla. Por lo tanto, desde esa disolución automática del año 2016 empieza a contar el plazo de un año, a partir del cual el presidente puede volver a disolver las Cortes. Pero durante todo ese año, desde la disolución anterior, se ha perdido esa facultad. Y hay que decir que esta disolución presidencial de las Cortes pues es una importante facultad que lleva una discrecionalidad política importante por parte del presidente, es decir, que puede valorar evidentemente las circunstancias. En principio está prevista para resolver situaciones de inestabilidad política, es decir, de aquellos casos en los cuales pues el gobierno está en una situación en la que no salen adelante sus proyectos, o el Parlamento pues no consigue aprobar ningún tipo de leyes porque no se alcanzan las mayorías necesarias, etcétera, etcétera. Pero también es verdad que en la práctica, en la aplicación de nuestra Constitución, las disoluciones anticipadas han sido frecuentísimas y en muchísimos casos no se trataba de una situación de inestabilidad política, sino simplemente se ha tratado de adelantar un poco el final de la legislatura en función de conveniencias o de situaciones de oportunidad. A veces puede ser la propia conveniencia electoral del partido en el gobierno el que diga, bien, conviene adelantar la celebración de las elecciones. A veces se han disuelto incluso anticipadamente, incluso en casos de mayoría absoluta, por lo tanto no eran casos de inestabilidad los que han provocado las disoluciones anticipadas. Otras veces sí, ¿no? Otras veces situaciones de, a lo mejor no tanto inestabilidad parlamentaria, pero sí de crisis política pues más o menos aguda. Luego todas las comunidades autónomas ya han ido incorporando esta misma facultad de disolución. Lo que sucede es que en las comunidades autónomas en las que comparten ese calendario electoral de celebrar elecciones el cuarto domingo de mayo de cada 4 años, la facultad presidencial de disolución suele estar más limitada, ¿no? Teniendo en cuenta esa situación, y además tiene una peculiaridad muy curiosa, y es que en buena parte de las comunidades autónomas esa posible disolución anticipada va a llevar o va a dar origen a una nueva Cámara Parlamentaria cuyo periodo tal vez no va a ser de 4 años, sino que va a ser solo el que resta hasta aquellas próximas elecciones del cuarto domingo de mayo de cada 4 años. Pero en fin, no podemos analizar esto caso por caso porque hay distintas comunidades, todas tienen esa facultad presidencial, pero varía esas circunstancias. Bien, pues entonces, ahora ya sí vamos a entrar a esos dos mecanismos de exigencia de responsabilidad política, como son la cuestión de confianza y como es la moción de censura. Ambos son mecanismos de responsabilidad, de exigencia de responsabilidad política. Ambos pueden conllevar el derribo de un gobierno, es decir, la caída de un gobierno, la obligación de que dimita el gobierno. Y la diferencia es que en un caso la iniciativa va a partir del propio gobierno, del presidente en este caso, y en otro, este va a ser la cuestión de confianza, y en el otro caso, que es la moción de censura, la iniciativa en cambio parte del propio Congreso, ¿no? Es el que tiene que llevar a cabo esa iniciativa. Pero por lo demás, como digo, son dos procedimientos que tienen diversos elementos en común. También hay una cosa importante. Aunque el Congreso otorgó la confianza a un presidente para formar un gobierno, basta decir, que se deduce de lo que he dicho antes del procedimiento de investidura, que lo que vota el Congreso es un candidato y un programa de gobierno, no vota el gobierno en su conjunto. El presidente, bueno, el candidato podría tal vez anunciar cuál va a ser su gobierno durante el debate de investidura para que el Congreso ya sepa qué gobierno va a haber, pero jamás lo ha hecho. Por lo tanto, siempre el Congreso ha otorgado una confianza a un presidente a ciegas sobre cuál va a ser la composición del gobierno. Bueno, tal vez se pueden hacer algunas indicaciones generales, pero no se hace un anuncio de este va a ser el gobierno, este va a ser el ministro del Interior, este va a ser el de Asuntos Exteriores, no. Por lo tanto, la confianza se otorgó a un presidente para formar gobierno. Sin embargo, la responsabilidad se exige solidariamente a
al gobierno. Todas estas cuestiones, que estamos leyendo los artículos de la Constitución, son el título quinto, que es un título distinto al de las Cortes Generales y distinto al del gobierno y la administración. Y se refiere a las relaciones entre el gobierno y las Cortes Generales, todo lo que estamos abordando en esta lección. Bien, pues este título, que es el título quinto de la Constitución, comienza por un artículo 108 que nos dice: el gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, la responsabilidad del gobierno es solidaria. Aunque el Congreso otorgó la confianza a un candidato para ser presidente y para formar gobierno, pero la confianza se otorga al candidato a presidente, sin embargo, la exigencia de responsabilidad política conlleva en nuestro sistema necesariamente la responsabilidad solidaria del gobierno. Por lo tanto, se hace caer o se derriba al gobierno en bloque, en su conjunto, ¿no? Globalmente. Ni siquiera caben en nuestro sistema constitucional, o por lo menos no están previstas en la Constitución, eso que se llama mociones de reprobación, en la cual el Congreso pudiera cesar a un ministro en concreto, ¿no? Es cierto que dentro de la actividad parlamentaria cabe que el Congreso, o incluso el Senado, si llega el caso, pudiera aprobar una moción reprobando la actuación de un ministro, incluso sugiriéndole o proponiéndole o exigiéndole, si lo queremos decir en términos políticos, la dimisión, pero nunca habría una obligación de dimitir por el hecho de que esto se produjera. Esto es importante. El Congreso y el Senado no pueden exigir responsabilidad política individualmente a un miembro del gobierno, a un ministro. Solo lo pueden hacer en bloque para todo el gobierno. Sería saltarnos de nuevo esta cadena que yo he puesto aquí antes. El pueblo exige la responsabilidad del Parlamento y el Parlamento lo hace al gobierno, pero lo hace como conjunto. El Parlamento no va a exigir responsabilidad individualmente a los ministros o a los altos cargos. Repito que me estoy refiriendo a una exigencia que tenga consecuencias jurídicas obligatorias, es decir, que conllevase una obligación de dimitir. Esto es perfectamente compatible con la regulación y con la posibilidad, de hecho en algún caso se ha producido, de que el Congreso o el Senado, cualquiera de las cámaras, aprueben una moción donde se exprese la reprobación de la actuación de un ministro determinado y donde, repito, incluso se pudiera exigir esa dimisión, pero jurídicamente eso no es obligatorio, o sea, no implica la obligación de dimisión o de cese de ese ministro. La responsabilidad es solidaria. Muy bien, pues vamos a ver entonces por separado la cuestión de confianza y la moción de censura en su regulación constitucional. La primera de ellas, la cuestión de confianza, está regulada en el artículo 112. El artículo 112 de la Constitución nos dice: el presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los diputados. Por lo tanto, aquí encontramos una iniciativa gubernamental que puede conllevar el cese del gobierno. Alguien podría pensar en términos lógicos que esto no tiene ningún sentido, porque si la iniciativa es del propio gobierno, si el gobierno quiere dejar de actuar como gobierno o dejar de serlo, pues lógicamente dimitiría el presidente, y la dimisión del presidente en cadena implica que todo el gobierno pase a estar en funciones y implica, como antes hemos explicado, el inicio de un nuevo procedimiento de investidura. ¿Para qué un gobierno va a presentar una cuestión de confianza para que el Congreso le derribe y le obligue a dimitir? Para eso se dimite directamente. Bueno, pues el que piense con esa lógica en realidad tiene razón, porque en términos políticos normalmente cuando un presidente va a presentar una cuestión de confianza es porque piensa que la va a ganar, que la va a superar. Significa que la confianza se ha visto cuestionada posiblemente porque el Congreso o el Senado, de las Cortes Generales, han rechazado determinadas iniciativas o grandes proyectos del gobierno o leyes importantes o proyectos de ley importantes, mejor dicho, como puede ser el de presupuestos o alguno. Bien, entonces, en respuesta a esto, el gobierno o el presidente del gobierno decide aceptar o
o provocar, mejor dicho, un pronunciamiento del Congreso para que claramente se pronuncie sobre si mantiene o no mantiene esa confianza. De esta manera el Congreso también tiene que tener en cuenta que el presidente del gobierno le está interpelando ya en bloque sobre la confianza, que puede venir vinculada, como acabamos de leer, a una declaración de política general o al programa del gobierno. Por lo tanto, tiene un alcance general. No es una cuestión de confianza que en otros sistemas o en otros momentos incluso de nuestra historia constitucional podrían existir vinculadas a un proyecto de ley determinado. Es decir, bien, empeño en la aprobación de este proyecto de ley la confianza parlamentaria y por lo tanto si el Congreso decide rechazar este proyecto de ley, pues está rechazando la confianza. No, en este caso solo cabe frente a una declaración de política general o frente al programa de gobierno. El programa de gobierno es el que puso el candidato, o sea, el presidente cuando era candidato en el momento de investidura, por lo tanto tiene su lógica. Es decir, usted ya ha retirado la confianza, aquello a lo que me dio confianza en su momento, bien, pues entonces el presidente del gobierno puede instar esa declaración de confianza. Digamos, es poner en jaque al Congreso para que claramente diga si mantiene aquella confianza que en su día otorgó al presidente para formar gobierno o la quiere retirar. Porque muchas veces puede haber una mayoría del Congreso dispuesta a rechazar determinados proyectos del gobierno, pero eso no quiere decir que exista una mayoría del Congreso dispuesta a hacer caer a este gobierno determinado, lo que conllevaría un nuevo procedimiento de investidura que, dependiendo de las mayorías parlamentarias, pues difícilmente, si las mayorías se mantienen la misma, difícilmente podría recaer en un candidato de otros partidos, porque si estos otros partidos hubieran tenido mayoría, pues naturalmente habrían presentado en su momento esa mayoría al rey para que propusiera como candidato a alguno de estos miembros. También es verdad que como el tiempo todo lo puede cambiar, pues pueden existir alianzas entre grupos políticos que en un momento dado no se dieran. En todo caso, repito, en términos políticos, cuando un presidente plantea una cuestión de confianza, normalmente piensa que la va a ganar. Si piensa que la va a perder, mejor dimitir, ¿no? Mejor dimitir directamente que afrontar un procedimiento que va a conllevar, en definitiva, la censura o el rechazo explícito por parte del presidente por parte del Congreso. Entonces, obviamente, un presidente del gobierno cuando plantea esta cuestión lo que pretende es salir reforzado, ¿no? Lo que pretende es decir, bien, se ha cuestionado la confianza probablemente porque no hay estabilidad política, probablemente porque se han rechazado diversas iniciativas importantes del gobierno. Bien, vamos a ver si verdaderamente el Congreso mantiene esta confianza. Y si el Congreso mantiene esta confianza, pues se supone que pueda salir reforzado el presidente. Bien, por tanto esto hay que entenderlo siempre en clave política, ¿no? De buscar no lo que parece, que es el hecho de que el gobierno caiga o sea derribado, que esto, repito, se consigue con la propia dimisión, sino que más bien lo que busca es un reforzamiento político con un pronunciamiento expreso de la Cámara sobre este mantenimiento. Que yo recuerde, solamente el presidente Adolfo Suárez en su día interpuso una cuestión de confianza al Congreso y la ganó. Es verdad que no podríamos decir muy claramente que esto conllevase a la larga un reforzamiento de su posición. De hecho, luego tuvo también tuvo que afrontar una moción de censura que en su momento interpuso el candidato del Grupo Socialista, Felipe González, o que llevaba como candidato, como veremos, a Felipe González, pero siempre lo que se busca es decir, bueno, en aquellos años también de clara inestabilidad y de claras dificultades para sacar adelante proyectos por parte de la UCD, que era el grupo mayoritario de aquel Congreso, pues se quiso plantear esa confianza. Bien, ahora me voy a centrar ya en las cuestiones propiamente procedimentales. Como ya hemos dicho, al igual que en la disolución anticipada, es el presidente del gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, el que tiene la iniciativa. Por lo tanto, la iniciativa, aunque eventualmente la pérdida de la cuestión de confianza implique el derribo de todo el gobierno en su conjunto, la iniciativa es del presidente. El presidente presentará el planteamiento de la cuestión de
confianza a la mesa del Congreso, acompañada de la certificación del Consejo de Ministros sobre la deliberación. La deliberación del Consejo de Ministros, como digo, no implica que el Consejo de Ministros esté de acuerdo, sino que implica solamente ese deber de deliberación. A partir de ahí vendría un debate. En este debate es un debate que se establece entre el presidente y el Congreso a través de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios. El presidente tiene que plantear cuál es su programa de gobierno en este momento o la declaración política general sobre la cual está basando la confianza en el propio gobierno. Sea cual sea el resultado, si se pierde, no solamente se trata de que se rechace el programa o de que se rechace la declaración política general, sino que se rechaza al propio gobierno en su conjunto. Bien, y a partir de aquí se lleva a cabo la votación, que es pública y por llamamiento según el reglamento del Congreso, tras un periodo de 24 horas, vamos a llamar, que podríamos llamar de reflexión entre el debate y la propia votación. Y aquí el gobierno gana la votación siempre que se obtenga mayoría simple. Las abstenciones y las ausencias, por lo tanto, están jugando a su favor. Ya sabemos que tenemos un sistema de parlamentarismo racionalizado, la moción de censura basta la mayoría simple, como en la segunda votación de la investidura del presidente. Por lo tanto, un gobierno puede tener un presidente con el apoyo de la mayoría simple del Congreso y, por lo tanto, la ratificación de la confianza se obtiene por mayoría simple. Esto significa que el que no asista al Congreso, quienes se abstengan, quienes no voten en contra, en realidad están contribuyendo a apoyar a ese gobierno. Esto, como digo, propio del parlamentarismo racionalizado. Hoy tenemos bien los papeles del parlamentarismo racionalizado, que es la característica de nuestro sistema. Muy bien. Efectos de la votación de la cuestión de confianza. Si el gobierno gana la votación, continúa ejerciendo sus funciones con normalidad, por lo tanto no hay ninguna alteración. En términos políticos, pues eventualmente se puede producir ese reforzamiento de la confianza, es decir, bien, hay como una renovación de esa expresión de confianza. La confianza probablemente se había dudado, porque si no hay dudas, no es necesario volver